Zinedine Zidane nació el 23 de junio de 1972 en La Castellane, un barrio marginal de Marsella. Hijo de inmigrantes argelinos, creció en un entorno duro, rodeado de pobreza, conflictos sociales y prejuicios. En ese paisaje áspero, la pelota fue su refugio. Desde pequeño, Fizou encontró en el fútbol una manera de escapar, de soñar, de hablar un idioma universal más allá de sus raíces. Jugaba en plazas, sobre asfalto caliente, con zapatillas rotas y una técnica que asombraba a todos. No tenía lujos, pero sí una elegancia natural para moverse. A los 5 años ya deslizaba la pelota como si lo hiciera desde siempre. El barrio lo forjó. Le dio coraje, carácter, calle. Aprendió a moverse con respeto, pero también con fuego en la mirada. Nunca renegó de sus orígenes. Siempre los llevó con orgullo. Soy un chico de La Castellane, repetiría incluso después de ganar el mundo. Zidane no fue un niño prodigio de academia. Fue un sobreviviente del asfalto, con pies de seda y alma de hierro. Y aunque en ese entonces nadie lo imaginaba, ese chico morocho y callado, con mirada firme, estaba destinado a ser leyenda. Con solo 14 años, Zinedine Zidane dejó su barrio y se fue a vivir a Cannes, tras ser descubierto por un ojeador de las Cannes que vio en él algo especial. Para Fizou, era un salto al vacío, nueva ciudad, nuevas reglas, y por primera vez, lejos de su familia. Pero también era el comienzo del sueño. En el club, lo alojaron con una familia anfitriona. No hablaba mucho. Observaba, entrenaba, jugaba. Su manera de expresarse estaba en sus pies. A los 17, debutó en la primera división del fútbol francés. Sus toques de primera, su control orientado, esa forma de moverse con pausa dentro del caos, todos empezaban a mirarlo distinto. En 1991, anotó su primer gol como profesional. Como premio, el presidente del club le regaló un coche. Zidane, tímido, apenas sonrió. Pero por dentro, sabía que ese era solo el primer paso. En Cannes, se formó como jugador y como hombre. Aprendió la disciplina, el profesionalismo, la responsabilidad. Todavía no era estrella, pero ya tenía luz propia. Y mientras el mundo aún lo ignoraba, el diamante empezaba a pulirse. En 1992, Zinedine Zidane firmó por el Girondins de Burdeos. Allí comenzó su verdadera explosión como futbolista. Ya no era una promesa, era un referente. En medio de un equipo joven y talentoso, su zurda y su visión destacaban por encima del resto. Junto a jugadores como Dugarry y Lizarazu, formó un trío que le cambió la cara al equipo. En Burdeos, Fizou encontró libertad para expresarse en la cancha, lejos del rigor defensivo de otras ligas. Los rivales lo respetaban. Los compañeros lo buscaban. Y los hinchas se rendían a su manera de acariciar la pelota. En 1996, llevó al club a una inesperada final de la Copa UEFA, dejando en el camino a Milan con un rendimiento brillante. Aunque perdieron ante el Bayern en la final, Zidane ya era observado por los gigantes de Europa. Fue en Burdeos donde se consolidó como mediocampista total. Donde dejó de ser una promesa y se convirtió en realidad. Francia ya soñaba con él. Italia ya preguntaba por él. Y Fizou, silencioso, seguía escribiendo su historia, con cada pase, con cada pausa, con cada jugada que parecía una obra de arte. En 1996, tras brillar en Burdeos, Zidane fichó por la Juventus de Turín. Italia era una liga dura, táctica, exigente, y muchos dudaban de si Fizou lograría adaptarse. Pero no tardó en demostrar que su fútbol no entendía de fronteras. Marcello Lippi lo convirtió en el cerebro del equipo. Rodeado de figuras como Del Piero, Deschamps y Davies, Fizou se movía entre líneas con elegancia, visión y carácter. Su técnica exquisita desafiaba la rudeza del calcio. Con la Juve, ganó 2 Scudetti, 1996-97 y 1997-98, y llegó a 2 finales de Champions, aunque ambas se perdieron. Aún así, Zidane brillaba. La afición lo adoraba. Los rivales lo temían. En Turín se volvió más completo, aprendió a defender, a sufrir, a competir en cada metro. En 1998 fue elegido mejor jugador del mundo por la FIFA. Y aunque no siempre hablaba, su fútbol lo decía todo. Fue en Italia donde se terminó de forjar el campeón del mundo que estaba por venir. Zidane, el chico del asfalto, ya era un rey en Europa. Francia organizaba su Copa del Mundo. La presión era inmensa y los ojos del planeta estaban sobre Zinedine Zidane,
el jugador en quien el país depositaba su esperanza. La selección no era la favorita, pero tenía un grupo sólido, multicultural, combativo. Fizeau arrancó el torneo con altibajos. Fue expulsado en la fase de grupos tras un pisotón que puso en duda su madurez. Pero volvió, más fuerte. En silencio, como siempre, empezó a tejer su leyenda. El 12 de julio de 1998, en la final contra Brasil, todo cambió. En el Stade de France, frente a Ronaldo, Cafú y compañía, Zidane marcó 2 goles de cabeza en el primer tiempo. El estadio estalló. Francia entera tembló. Ganaron 3-0. Campeones del mundo por primera vez. Y Zidane, el hijo de inmigrantes argelinos, fue portada de todos los diarios, ídolo de toda una nación. No solo había ganado. Había unido a Francia con su fútbol elegante y su humildad. Esa noche, no solo levantó la copa. También se convirtió en símbolo. En leyenda. Y el chico tímido de la Castellane, ya era eterno. En el verano del 2001, el mundo del fútbol se sacudió. El Real Madrid fichaba a Zinedine Zidane por 77,5 millones de euros, una cifra inédita. El presidente Florentino Pérez lo tenía claro, quería reunir a los mejores del planeta. Y Zidane era la joya. En su presentación en el Santiago Bernabéu, 75.000 personas lo ovacionaron. El número 5 en la espalda ya prometía historia. Fizeau llegó a un equipo lleno de estrellas, Figo, Raúl, Roberto Carlos. Pero no le pesó. Con su habitual silencio, se hizo líder desde el juego. Cada pase era preciso, cada control era poesía. Su primera temporada fue de adaptación, hasta que llegó la final de la Champions 2002. En Glasgow, ante el Bayer Leverkusen, Zidane marcó uno de los goles más icónicos de la historia, una volea de zurda que detuvo el tiempo. El Real Madrid ganó la 9ª. Y Fizeau, con una sola acción, justificó cada euro pagado. Ya no era solo un fichaje galáctico. Era una leyenda en construcción. Y el Bernabéu, desde ese día, supo que Zidane era más que un jugador. Era arte en movimiento. Una vez asentado en Madrid, Zinedine Zidane se transformó en mucho más que un fichaje millonario, se convirtió en el director de orquesta del equipo más exigente del mundo. Desde 2002 hasta 2006, fue el eje del Real Madrid galáctico. Jugaba entre cracks como Ronaldo, Beckham y Raúl, pero todos sabían que la batuta la tenía él. No gritaba, no gesticulaba. Zidane hablaba con la pelota. En cada clásico, en cada noche de Champions, su presencia imponía respeto. Con un simple gesto, podía cambiar el ritmo de un partido. Era elegancia pura, control absoluto. Ganó la Supercopa de Europa, la Intercontinental, otra liga, pero más allá de los títulos, dejó una huella imborrable. Los hinchas del Bernabéu, tan exigentes como apasionados, lo adoraban. Se levantaban para aplaudir sus ruletas, sus controles orientados, sus asistencias que desafiaban la lógica. Fizeau no era solo un jugador del Madrid. Era una obra de arte en movimiento cada vez que pisaba el césped. Y aunque sabía que el final se acercaba, Zidane seguía regalando magia. Porque mientras él jugara, el fútbol todavía tenía sentido. A medida que se acercaba el Mundial 2006, Zidane ya pensaba en el retiro. Su cuerpo pedía descanso, pero su corazón aún latía por el fútbol. Francia lo necesitaba una vez más, y él no podía decir que no. Fizeau regresó a la selección para liderarla en Alemania. No era el más joven, ni el más rápido, pero sí el más sabio. En cada partido, fue elevando el nivel. Contra España, Brasil, Portugal. Zidane fue el alma. Con asistencias, goles y ese control que solo él tenía. Llegó a la final contra Italia. Un último baile. En el minuto 7, marcó un penalti con una sutileza que dejó al mundo sin aliento, un Panenka en una final del mundo. Coraje, arte y locura en un solo gesto. Pero el destino tenía escrita otra página. A los 110 minutos, una provocación lo desbordó. Zidane reaccionó como nunca, un cabezazo a Materazzi y la tarjeta roja. Silencio. Incredulidad. Se fue caminando, solo, bajo el cielo de Berlín. Su última imagen como futbolista. No levantó la copa, pero levantó algo más grande, el respeto eterno de millones. Porque incluso en su caída, Zidane fue humano, real y profundamente legendario. Tras aquel adiós amargo en Berlín, Zinedine Zidane desapareció del foco mediático. No buscó cámaras ni homenajes. Se retiró como vivió, en silencio.
Pero su legado ya estaba sembrado. Para muchos, ese mundial fue su mejor versión. Un cierre tan brillante como humano. Los años pasaron y el fútbol lo reclamó de nuevo. Zidane volvió a Madrid, esta vez desde otro lugar, el banquillo. Primero como consejero, luego como entrenador del Castilla. Y en 2016, asumió como técnico del primer equipo del Real Madrid. Las dudas eran muchas, pero Zizou volvió a hacer magia. En su primera etapa, ganó 3 Champions League consecutivas. Algo histórico. Nadie lo había logrado desde los años 50. Lo hizo con calma, con gestión de vestuario, con una sabiduría adquirida en el campo. No gritaba. No necesitaba hacerlo. Sus jugadores lo seguían como a un maestro. Zidane demostró que también desde afuera se puede marcar la diferencia. Que su talento no era solo con los pies, sino con la mente y el corazón. Había sido rey como jugador. Ahora también como entrenador. Y su leyenda seguía creciendo, imparable. Así, entre luces y sombras, altibajos que le eran propios y una carrera digna de novela, la historia de Zinedine Zidane se eleva como la de un verdadero dios del fútbol. Surgido de la nada, Zizou conquistó el planeta entero con una pelota entre sus pies. Convirtió la crudeza del asfalto en belleza pura. Nos legó piezas irrepetibles, llenas de arte y coraje. No solo jugaba, pintaba en movimiento, con pinceladas de genio en cada toque. Nos enseñó que no hace falta gritar para hacerse oír. Que las raíces no son un límite, sino una fuerza. Nos recordó que los orígenes pueden ser humildes, pero los sueños no tienen que serlo. Zidane fue niño de barrio, crack silencioso, campeón del mundo, símbolo de una nación y maestro desde el banco. Su leyenda no termina con el retiro. Vive en cada joven que juega descalzo soñando en grande. En cada pase que busca la belleza por encima del ruido. Porque Zidane no fue solo fútbol. Fue emoción, fue respeto, fue historia viva. ¿Eres un apasionado de las historias de los personajes de fútbol y todavía no te han contado el personaje que quieres? Déjamelo en comentarios y te lo contamos nosotros.